El cine de terror asiático es sin duda alguna fascinante. Si bien es sabido que las películas de terror han existido desde los inicios del cine, muchos ignoramos eso debido a que desde finales de los años 70 el cine quedó marcado por el slasher gracias a Halloween. Una película que estableció varios conceptos, o al menos lo solidificó, como la perspectiva del asesino, su máscara y la chica final. A pesar de los $300.000 invertidos, este pudo recaudar más de $70 millones, haciendo que los inversores vieran una gran fuente de dinero invirtiendo lo más mínimo. Ejemplos varios, los más destacados son Viernes 13, Prom Night, Campamento Verano, Madman y la lista sigue. Pero a pesar de que varias películas de ese subgénero ganaron dinero, el cine se saturó de esas películas, haciendo que a finales de los 80 el público se hartase de esas películas prefiriendo rentarlas en algún videoclub que gastar dinero en ver una película cargada de clichés. Aunque no fue a mediados de los 90 que Scream revitalizó el cine de slasher, aunque así como llegó, terminó siendo víctima de su propio éxito, ya que su concepto fue copiado siendo Sé lo que hicieron el verano pasado y La leyenda urbana los más claros ejemplos de ello. Y si se preguntaran por qué hablo de esto en primer lugar, la respuesta es muy obvia. Fue la repetición que volvió a aburrir al público, ya que las películas de terror más significativas eran entonces del cine gringo. Pero países del otro lado del mundo dieron un toque fresco al género. Estoy hablando de Asia. En los últimos años del siglo XX y los primeros del siglo XXI, el cine de terror asiático floreció, dejando una marca indeleble en el género de terror a nivel mundial. Un mundo donde lo sobrenatural se entrelaza con lo cotidiano, creando experiencias cinematográficas inolvidables. Las películas de terror asiática de esa época no solo asustaron a la audiencia, sino que también dejaron una profunda impresión en la cultura popular. El ejemplo más significativo fue Ringu, de 1998, basado en la novela del mismo nombre, además, inspirándose en el pánico de la tecnología, causando un terror en el público de la época, pero también llamando la atención no solo en Asia, sino en el resto del mundo. Ese mismo auge le siguió con Ju-on, del 2000, otra película que gracias a su narrativa de una venganza que no tiene fin, elementos como el vengativo fantasma femenino y los espíritus vengativos se convirtieron en arquetipos del género. Un ejemplo igual de importante fue la tailandesa Shooter del 2004, que a pesar de su inesperado éxito fue elogiada debido a su narrativa de venganza como su atmósfera inquietante. También Filipinas con Sigao, del mismo año que gracias a su cinematografía y su música ayuda a crear una atmósfera tétrica a pesar de su bajo presupuesto. Todas estas películas tuvieron el impacto significativo que incluso llegaron a tener versiones internacionales, siendo las más populares las versiones estadounidenses, pero a pesar de que la mayoría de los remakes fueron bien recibidos en taquilla, la crítica no los aplaudieron debido a la pérdida de elementos tanto estéticos como narrativos, al igual de la falta de creatividad, tanto por el uso de clichés como la dependencia de sustos fáciles. Y debido a que cada año se estrena otra película versionada de Asia, haciendo que el mismo público se aburriese de los remakes asiáticos, siendo el remake de Sigao el 2008 el último remake significativo de la fiebre por el terror asiático. Sin mencionar, claro, que en ese año se estrenaron los remakes de The Ice y One Missed Call, los cuales fueron pésimamente recibidos, siendo así como murió la fiebre por los remakes del terror asiático. Estas películas se caracterizaban por su habilidad para construir una atmósfera de tensión palpable, haciendo que incluso los momentos más simples se convirtieran en experiencias aterradoras para el espectador. Y por supuesto, el resto de Asia no se queda atrás, ya que en 2007 Vietnam estrenaría Movie, la primera película de terror del país basada en una de las leyendas vietnamitas, además de ser una coproducción con Corea del Sur, que a pesar de su popularidad en Corea, su país fue muy mal recibida, siendo víctima de la censura. El cine de terror asiático desafió las convenciones narrativas occidentales, ofrecieron giros inesperados y finales impactantes que dejaban a las audiencias con la boca abierta. Ya que ese mismo cine inspiró a Latinoamérica como México con KM31 o a Colombia con El Lamento, y claro, Asia también se inspiró de las películas latinoamericanas como por ejemplo The Call del 2020 siendo un remake de la película puertorriqueña llamada Siniestra del 2011. Aunque los años han pasado, el legado del cine de terror asiático perdura. Su influencia del cine de terror asiático se extendió globalmente, inspirando a cineastas y ampliando los límites del género, recordándonos que el miedo no tiene fronteras.
Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Si sabes de alguna otra película asiática de terror que haya sido un boom en su época, déjame saber tu opinión en los comentarios. Soy Steven y hasta pronto.